¿Sí ya leyeron el documento? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todos están de acuerdo? Tercera vez, decir que sí, ya es responsabilidad de ustedes. Ya si después hay algo que no estoy de acuerdo, ya no hay manera de remediarlo, porque ustedes ya dieron su provisión. A menos que haya algo muy especial durante el transcurso del semestre, como que vuelva a pedir un meteorito, pues lo tendremos que modificar de cuando para que no sea tan pesado para las partes. Entonces, como viene programado, vamos a iniciar la clase número 2. Esta clase es más que nada biología, porque es la introducción al curso. Sí, o sea, y de hecho también es un poco complicado introducir a lo mejor desde una cierta perspectiva a la robótica, porque cada quien tiene una idea preconcebida de la realidad. Entonces, nunca se debe de tomar algo como ya preestablecido. Entonces, ese es generalmente el error que nosotros cometemos cuando estamos estudiando algún tipo de disciplina. Entonces, lo que vamos a buscar, los voy a plantear el día de hoy, son ciertos antecedentes que nos llevan a la robótica. Platicar del estado del arte, la clasificación de los robots, una parte de componentes y aplicaciones de los manipuladores. La mayoría, algunos de esos puntos los platicaré, no los voy a desarrollar así tan expresamente dentro de la presentación, pero sí los comentaré. Ahora, aquí es el estado del arte. ¿Por qué se llama el estado del arte? Bueno, porque arte y tecnología son la misma cosa. Es como moral y ética. Son la misma cosa, nada más que vienen en una diferente raíz. Y actualmente los utilizamos para denotar la aplicación o ejecución de algo, mientras otro es un estado fijo. Entonces, arte y tecnos pertenece a la misma raíz, y por eso es que también viene la parte de artesano. Entonces, un artesano es en realidad alguien que tiene conocimientos y que desarrolla una técnica. Entonces, esto también se puede traducir como el estado de la técnica. Si de repente se preguntan, ¿y por qué le llaman el estado del arte? Entonces, vamos a iniciar con el objetivo que ustedes pueden encontrar dentro del temario de lo que es el estudio de la robótica que estamos planteando durante el semestre. Y básicamente, digamos que la parte esencial es que ustedes puedan conocer antecedentes de la robótica, conocer de qué se compone un robot, cómo esos componentes los pueden mezclar para formar diferentes cosas y qué características y qué aplicaciones deben de tener. Entonces, y va dirigido a manipuladores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un manipulador y un robot? Bueno, la diferencia está en la herramienta que van a sostener. Si tiene alguna garra o algo que toma el objeto, es un manipulador. Y un robot es algo que tiene una herramienta final. Entonces, es así como se maneja dentro de los robots, en sí sigue siendo la misma cosa. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta esencial. ¿Qué es un robot? Entonces, yo sé que es un robot y esa cosa ha ido cambiando, o es un elemento que está cambiando en el tiempo. Pero ustedes, ¿cómo pueden definir un robot? Como un esclavo, pero viene más que nada de la raíz. Pero, ¿significa en realidad un esclavo o un robot? Ok, pero, por ejemplo, si tú tuvieras un robot programado por inteligencia artificial y lo quieres autónomo, ¿le tendrías que dar las órdenes? Entonces ahí ya falló. Es muy mala la raíz porque esclavo viene de la raíz de eslavo. Entonces, los europeos, los primeros esclavos eran eslavos, entonces eran esclavos blancos. Entonces, como tal, sí viene de la lectura de ese extraño libro, de ese extraño autor,
que a mí no me gusta. Hay personas más inteligentes que hay. Y esencialmente esto lo que nos refiere es un concepto. Pero para ustedes, ¿qué concepto encierra que es un robot? Entonces, cuando menos tú ya lo relacionaste y podemos ver algo. Entonces, un punto que a veces no trabajamos mucho, porque notamos otras cosas que desconocemos, es la parte de la filosofía. Pero ¿cómo se genera o se definen las cosas? Pero entonces partiste de la metodología, pero ¿cómo reconoces etimológicamente algo? Las características fisiológicas en específico es un ser vivo, pero no necesariamente vamos a clasificar, no todo el mundo pues, está vivo. Bueno, dependiendo también desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque hay elementos que consideran que a las cosas inanimadas también tienen una razón. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta que utilizaba Leibniz. Entonces, realmente las cosas se definen por una intención y una extensión. En el español que todos hemos aprendido es un sujeto y un predicado. Entonces, sujeto y predicado. En realidad deben ser predicados. Entonces vamos a ver qué es el sujeto robot. El predicado es lo que mencionaba su compañero, es la característica que lo debe de distinguir. Pero ¿qué debe de definirlo? Bueno, que debe ser características únicas. Por ejemplo, si definimos árbol, ¿cómo empezaríamos a definir qué es un árbol? ¿Qué elementos tiene? Entonces tiene troncos, tiene raíces, hojas, y es lo básico que define un árbol, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otra cosa. Pero, ¿cuántos tipos de árboles hay? Por ejemplo, si tuviéramos que definir pino, todos conocen el pino, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del pino? ¿También tiene tronco? ¿También tiene hojas? ¿También tiene raíces? ¿Qué otra cosa tiene que le podemos decir que es un árbol, es un pino? ¿Puede ser su altura? ¿Es el tipo de hojas? Más que nada es el tipo de hojas. Entonces, todos los árboles tienen hojas. Pero ¿cuáles son las hojas específicas de los pinos? ¿Cómo son? ¿O se les dije que se conocían los pinos? Son como agujas, ¿no? Entonces, son así. Y podemos compararlo, por ejemplo, con un abeto o con los árboles que están acá, no sé cómo se llaman, o con un eucalipto. Y la diferencia sería que, aparte de que tiene esos elementos, en específico se tiene ese tipo de hojas. ¿No? Entonces, lo mismo pasaría con un robot. ¿Qué no me trajo un robot? Estoy borrando a mano. Ya ven, cosas del segundo día. Y uno descubre qué dejó en casa. Es decir, en el cubículo. Aquí está. Es de emergencia. Entonces, ¿qué características tiene un robot que los convierten en un robot? Una parte mecánica. Porque tiene un mecánico. ¿Qué más? Programable. Es programable. ¿Qué más? Sistemas de control. Tiene control o sistemas de control. ¿Qué más? Tiene la parte electrónica.
más? Tiene una parte como de diseño. Bueno, su diseño está enfocado a un. Ok, aquí es donde ya vamos a ver. O sea, todo está bien. Muy bien, primer semestre que lo pueda contestar así. También, chavos. Ahora, tiene un diseño en específico, pero entonces vamos a ver qué es lo que lo va a terminar de definir. Estas cuatro cosas que conforman. No, pues, sí, cada uno es un sistema, y un sistema puede formar otro sistema más grande. Entonces es la entidad de robot. Sí, pero de manera general, ¿qué cosas tienen una estructura mecánica? Son programables, tienen un sistema de control y tienen una electrónica y una exactamente. Entonces significa que en específico un robot debe ser un sistema mecatrónico. Ahora, debemos de tener cuidado, no todo sistema mecatrónico va a ser un robot. Es por eso que las materias más importantes que ustedes pueden encontrar al final de su carrera deben ser diseño mecatrónico y robótica. Porque es donde se aplican todos los conocimientos. Entonces, durante todo el transcurso ustedes debieron de haber aprendido mecánica, programación, sistemas y electrónica. Todo eso compone un robot. Y el diseño mecatrónico se encarga esencialmente de hacer la síntesis entre estos, por lo que mencionó su compañero. Tiene que estar dirigido a una función en específico. Entonces, el diseño mecatrónico es superior a cualquier otro tipo de diseño de la antigüedad, porque lo que hace es que es una distribución de capacidades entre los diferentes elementos. Ahorita vamos a ver cómo. Porque, por ejemplo, iniciamos con la tecnología. La tecnología es lo mismo que antes, ya vimos que es igual. Es una aplicación del conocimiento. Entonces, el conocimiento va desde que tú puedas agarrar una piedra, hacer una herramienta, y puedes utilizarla para hacer algún tipo de actividad. Entre más elementos se puedan combinar, se pueden ir creando herramientas y se pueden ir creando máquinas. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta y una máquina? Porque siguen siendo elementos que están aquí, ¿no? Pero un robot en específico es una herramienta. Mecánicamente. No. Es una máquina, ¿no? Entonces es una máquina. Entonces, aquí una máquina en realidad es un conjunto de herramientas con que dan una función en específico. Entonces quiere decir que para llegar a la parte mecánica se tiene que llegar a un compendio de conocimiento. Ahora, ese conocimiento de la mecánica o de la creación de máquinas siempre ha sido algo continuo, no es algo que actualmente tenga un boom. Si no, lo podemos ver desde la creación de los jardines de Babilonia, de cómo tenemos una necesidad de cambiar el nivel de un líquido para tener una función. Entonces, eso ha ido evolucionando conforme a las necesidades. Algo que impacta muy claramente también en el diseño de las herramientas y de las máquinas es la capacidad que tenemos de transformar la energía. Entonces, en el pasado, las únicas capacidades de energía que tenían por manipular eran el agua y el fuego. Entonces, las herramientas más básicas siempre han sido elementos que toman una altura del agua hacia otro nivel y aprovechan la energía que se libera en ese momento. Después, todo eso se vino aprovechando, se fueron encontrando otras capacidades, como por ejemplo el poder doblar algún tipo de metal para conservar energía. Se empezó a analizar lo que sería la energía elástica y se empezaron a volver un poco más complejas las cosas que se podían hacer con las máquinas. Entonces, el desarrollo de las máquinas siempre ha ido diseñado de algún tipo, no necesariamente de una necesidad. O sea,
esto sí es una necesidad, ¿no? Que tengas que subir agua para que las plantas crezcan, eso sí es una necesidad. Pero de repente, la otra cosa pues es que te permite también tener esparcimiento. Entonces, eso significa que desde ese momento sabían que la parte más importante que tiene una persona que es ¿el qué? El ingenio. ¿Y cómo puedes tener ingenio? ¿El ingenio de qué es fruto? ¿De la curiosidad? Y para que tengas curiosidad, ¿qué tienes que tener? Y para poder tener la experiencia crítica que tú deseas, ¿qué tienes que tener? ¿Un qué? Esencialmente tienes que tener tiempo para observar, ¿no? Entonces hay que ser ociosos. Entonces, una gran parte del desarrollo de este tipo de cosas se da en cuenta que estos diagramas no tienen una función como tal. Solamente desde aquí tiene una función. Entonces, el desarrollo de algún tipo de herramienta, de esas, en este caso hasta la mecánica donde llevamos, lo que tiene es el mejorar o producir más, reducir tiempo. ¿Para qué? Pues para estar ociosos y tener mejores ideas. Entonces, y por eso es que van a encontrar que muchas de las máquinas en el pasado no hacían nada. En específico no hacían nada. Esto es, ya llevamos de esta evolución que empezó con Leonardo da Vinci hasta Jacques Pacon, que empezó a hacer autómatas. Entonces este es el autómata de un patito que le daban pan, tenía aquí agua y como ustedes saben, un pato le dan de comer y luego su estómago no es muy, no tiene mucho espacio, entonces lo que simulaba era la acción que hacía el pato de la naturaleza. Sí, porque eran las cosas que podían hacer, pero de repente las cosas empezaron a evolucionar y otra vez se empezó, o la evolución que se llevó para más o menos en el siglo XVIII, que está marcado, fue el poder manejar los metales con precisión. Es ahí donde empezaron los relojes y todo eso lo que llevó fue a la navegación y también a la relojería. Entonces aquí lo que tenemos son autómatas que hacían una determinada labor. Podían simular el escribir, de hecho escribían, pero nada más escribían una sola nota. Es como las máquinas de música que tienen el disco y que nada más le damos cuerda y tocan una sola melodía. Si queremos que haya otra cosa, hay que cambiar ese disco. Lo mismo es en este caso. O sea, aquí tienen un disco donde los niños lo que hacían era escribir una determinada carta y aquí la muñeca que tenemos en medio lo que hacía era simular un piano. Me parece que era un pianito. Pero si se dan cuenta, aquí todo esto es un instrumento mecánico. Era una combinación de herramientas. Significa que como no había un elemento al cual podía pasar algo programable, o algo de electrónica, todo estaba recargado en la parte mecánica. Entonces, como no estaba esta parte, ¿qué es lo que llevó? Bueno, que esta parte, o ese diseño, para cumplir nada más esa simple función, ¿cómo creen que era? ¿Sencillo o complicado? No es más complicado. Entonces, llegó a un cierto nivel de complicación. Intentarlo hacer que hiciera más cosas lo volvería más complicado. Entonces significa que por sí solo uno de estos sistemas tiene un límite. Después, entramos en el siglo XIX, en la parte de la revolución industrial en Inglaterra. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Bueno, mientras que aquí esto lo tenía que producir alguien especializado, un artesano, alguien que tenía conocimientos y técnica, el desarrollo de las máquinas y el manejo de la energía de vapor lo que llevó era la producción o la elaboración de máquinas que permitían que casi cualquier persona, sin necesidad de pasar tantos años en un gremio para aprender un oficio en específico, hacer cosas. El ejemplo más claro que ustedes pueden encontrar está en el Capital de Marx, donde él empieza con el ejemplo diciendo que el conocimiento humano ya llegó al límite, lo dejó, y
Ponía el ejemplo de producir una aguja. O sea, una aguja de coser a un artesano le podía tomar hacerla un día. Y una máquina podía hacer 100 en una hora. Entonces, el desarrollo de las máquinas y el control de esta parte, que también no eran máquinas tan complicadas, lo que llevó era a una mejor producción y posiblemente a una cierta mejor calidad de vida. Pero por desgracia nunca estamos preparados para los nuevos cambios que se producen de manera abrupta. Entonces, esencialmente, pues sí, en ese tiempo lo que pasaba es que las máquinas podían permitir tener una producción, pero como todavía estamos acostumbrados a la parte de la modernidad, es decir, como si todo fueran feudos, no había un conocimiento acerca de cómo se debía de trabajar para volverse más eficiente. Entonces, eso lo que derivaba era que generalmente las jornadas de trabajo eran largas, había muchos accidentes y también no había límites. Por eso es que pueden encontrar desde niños hasta ancianos trabajando haciendo labores peligrosas. Entonces, llegamos a un nivel en la mecánica. ¿Cuál fue la siguiente evolución que nosotros teníamos que hacer? Bueno, no está totalmente relacionada aquí, pero sería nada más con la parte de la electrónica y con esta parte donde de repente empezamos a poder manipular la parte de la energía. O sea, en una de estas fábricas se requería tener una caldera enorme al lado para poder desarrollar las actividades, porque se requería el vapor. Con la implementación de los generadores eléctricos, como el que está aquí en el principal, allá en el edificio D, la energía ya no necesariamente la tenías que producir en el mismo lugar. Entonces, podría producirla alguien más en un sitio diferente y tú la podrías recibir para utilizarla en lo que tú quisieras. Entonces, eso lo que ayudó en la parte de la electrónica era a poder, pues, ya no estar atados a unas ciertas condiciones, sino que volvió más flexible el uso o la creación de espacios de trabajo. Otra cosa que también empezó a ayudar fue la mejora de los sistemas de comunicación. Es decir, ya no era necesario tener un caballo. De hecho, son hipnotizantes los videos que encontramos luego en Facebook donde le están dando le están curando las pezuñas con los caballos. Y ahí estamos viendo cómo los atienden. ¿Por qué? Porque los caballos son seres vivos y son muy especializados. Entonces, generalmente a nosotros nos gusta vivir en ciudades donde el piso es muy duro y les hace daño. Pues hay que estarlos cuidando. Y eso significa que no solo hay que estarlos cuidando, hay que estarlos dando de comer diario. Y si algo come, pues también les come. Entonces, era muy complicado. Entonces, con la creación de los camiones y los trenes, ya los podíamos transportar. Y el transporte lo que permitió también es que las ideas se pudieran ejecutar de diferente manera y que la gente pudiera ya compartir, juntarse y formar nuevas cosas. Entre esas nuevas cosas que se crearon fueron las computadoras. Entonces, esta es la fotografía de la primera computadora. Todo esto era una computadora, no me acuerdo de cuántos bits era, pero algo mínimo. Y bueno, vean, empezaron en 1941. Para que se den una idea de qué tan complicado era tener una computadora, todo se ubica en el auditorio Sotero Prieto. Eso no empezó como un auditorio, empezó como el lugar donde había una computadora. Y todos estos elementos se programaban en tarjetas perforadas. A mí todavía en la primaria me tocó hacer mi experimento con tarjetas perforadas. ¿Ustedes nunca les ha tocado meter el sistema operativo a su computadora para que jale? Han nacido bendecidos. Ahora, la mayoría o la necesidad de crear esas computadoras era por la necesidad de elaborar cálculos. Por ejemplo, universidades como esta o más antigua lo que tenían eran departamentos
centros de cálculo, donde tenían cuartitos llenos de personas con contadoras mecánicas haciendo los cálculos. Pues también a ustedes no les tocó, entonces metían así por dedos y luego le jalaban la palanca. Entonces se iban tornando los papeles para estar haciendo los cálculos y tomaba mucho tiempo. Entonces, esencialmente se volvió muy importante para calcular trayectorias balísticas. Entonces, eso fue lo que promovió. Y después, años más adelante, todo se empezó a reducir gracias a que empezaron a estudiar. Ya no fueron necesarios los bulbos, ya todo se podía hacer mediante transistores más pequeños integrados. Entonces, y ya posteriormente lo que pasó es que, esto fue como en los 70s a finales, surge nuestro primer robot, el Ultimate, que pesaba 1800 kilos. Este robot fue implementado por General Motors y esencialmente era para hacer ciertos tipos de procedimientos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los empleados estaban muriendo. Esencialmente por procesos que requerían la manipulación de los metales para los procesos de cromado de las piezas, porque es un proceso que es bastante cancerígeno. Y lo otro, en que ciertos procesos de ensamblado eran peligrosos para las personas si se acercaban mucho en los vehículos. Porque, bueno, es una producción en serie. Entonces, toda esa evolución nos ha llevado a encontrar que es un robot. Entonces, ustedes ya dijeron que un robot es un sistema mecánico, un sistema eléctrico-electrónico, un sistema programable y una parte de control. Están muy relacionados. Entonces, esto es un robot, pero si se dan cuenta, todavía no hemos encontrado cuál es la particularidad que define que es un robot. O sea, les llevé tanto chorro para decirles esto. Ustedes ya lo han dicho en este programa. Porque es una tarea específica. ¿No? Porque es una tarea específica. Un sistema mecatrónico a la mano, un auto, hace una tarea específica, pero eso lo hace un robot. No, ese es el detalle. Entonces, cuando menos ahorita estamos aquí. Y empezamos a hablar de sistema mecánico, sistema eléctrico, sistema de control, computadoras, y empezamos a hablar de mecatrónica. Y como habíamos dicho, los sistemas los podemos pegar para formar otro tipo de sistemas. ¿Pero qué es un sistema? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que tienen una entrada y una salida. ¿Cómo queda, Benjamín? Pues un sistema simple es el cuerpo. Bueno, no es tan simple, pero Sí. Pues que recibe ciertos. Bueno, la piel es un sistema. Entonces la piel recibe ciertos estímulos que son una entrada y la reacción es la salida. Por ejemplo, cuando recibe calor, tiene una repulsión. ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿O no saben todavía? No sé. Entonces vamos a iniciar desde aquí. Y sí, aquí nos da bastante, nada más que hay un detallito que yo le agregaría a lo que acabas de comentarnos para terminar de definir qué es un sistema. O sea, nada más es un leve detalle. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros en definir qué es un sistema? ¿Desde cuándo? Es que me estaba intentando acordar del libro. Pero los primeros en definir qué es un sistema fueron los biólogos. Y existe un libro que lo plantea, que es la teoría general de los sistemas. Y se me está yendo el autor. Y ya lo tengo ahí en mi libro en mi casa. Ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema? Bueno, si es una colección de partes y como decimos una entrada y una salida.
Pero en esencia, en un ecosistema, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Porque tengo este lindo ecosistema con conejos, patos y Son gatos. cíclicos. Bueno, en este caso sería cíclico, ¿no? Ok, sí creo que con respecto a qué. Entonces, bueno, uno se come al otro y Ujú. sucesivamente se van ayudando a esta forma de... ¿No? Entonces, el objetivo de este sistema es, como dices, mantener la vida y debe haber una interacción. Pero ¿cuál es su entrada? Pues hay múltiples. Pues es una pregunta medio concreta, ¿no? Porque es ¿qué fue primero la huevo o la gallina, no? No es capcioso, ¿eh? Ese es No es capcioso. Porque este es un sistema, entonces ya quedamos que los elementos de aquí interactúan. Aquí tenemos un único sistema diferente, pero también está interactuando los seres de aquí. ¿Cuál es la entrada que ustedes buscamos para mantener la vida? ¿Qué hicieron mal para mantenerse vivos? Comer. ¿Para qué comemos? Para obtener energía. ¿No? ¿Y de dónde viene la energía? bueno, las plantas lo tienen del sol. Pues todos los obtenemos del sol. Entonces, nuestra entrada dentro de los sistemas, o todos los sistemas, como dice su compañero, deben de tener una entrada y una salida. Lo que falta es ver el tipo de interacción. Ahora, hay diferentes tipos de sistemas. Está un poco más relacionado con la teoría del caos. Entonces, esta es la realidad y esto es lo que ve una gente que tiene ciertos serios problemas. Sí, ¿por qué? Porque los sistemas en realidad, para poderlos comprender en realidad, utilizamos un lenguaje. El lenguaje que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser el lenguaje de la física. Entonces, no hay ingeniero que no sepa física, pero hay físicos que no saben ingeniería, hasta que estudian su posgrado. Entonces, para poder describir todas las interacciones, hay que hacerlas por separado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si las intentamos hacer todo junto? Sería un chorizo de ecuación o de ecuaciones. Entonces, las entradas y las salidas va a depender de a qué nivel lo queramos ver. Entonces, por eso es que, como tú dijiste, que el cuerpo humano es un sistema simple, no tanto porque a su vez lo podemos dividir en sus sistemas y lo podemos analizar cada sistema por separado. Y lo que vamos a encontrar es que cada elemento va a funcionar de diferente manera. Pero todos van a estar circulando alrededor del intercambio de la energía que tenemos al comer. Pero no va a ser lo único. Algo que también no hemos mencionado es que los sistemas por sí solos pueden intercambiar dos cosas: energía y información. Entonces, cuando en el ejemplo de su compañero de que la piel recibe un estímulo, está interactuando con otro elemento, ¿y a quién le pasa esa información? ¿A quién? ¿A las naves? No, pero el nervio ¿qué va a hacer por sí solo? O sea, la comparte, ¿no? Entre los nervios y el cerebro. Porque hay que tiene muy malos reflejos y no, a lo mejor no reacciona. O sea, tienes una reacción instantánea, pero el cerebro puede tomar elementos más deliberativos. Es decir, los nervios nos pueden dar reacciones, van a ser interacciones espontáneas, lo que nosotros vamos a manejar siempre como reactivas. Y esa información también debe de ir a elementos que van a ser deliberativos, como el cerebro. Aquí aunque no lo parezca, quién sabe dónde está, pero debe de haber un cerebro que debe de tomar una decisión. Y no necesariamente tiene que existir físicamente, sino que puede ser siempre los sistemas siempre hay una tendencia, se habla así, en la teoría de los sistemas caóticos. Entonces, por fortuna nuestras interacciones son más sencillas. Entonces, vamos a ver, esto es un sistema mecatrónico. Ya eso lo voy a cortar porque ustedes ya entendieron que una combinación de sistemas es más adecuado. Entonces, aquí, el ejemplo nada más que yo les ponía con este video es que aquí
Este era un McLaren M1, donde todo realmente es totalmente mecánico. Y aquí era un Bugatti Veyron, que es totalmente mecatrónico. El poder combinar esa parte, como en un sistema, lo que hace es que le permite a este poder reaccionar a los cambios. Entonces, una de las características que debe tener también un robot o todo sistema mecatrónico es que tiene la plasticidad de funcionar. A diferencia de que si solo fuera una sola cosa. Entonces, sí lo necesito hacer para poder ver. Entonces, estamos de acuerdo que aquí tenemos un auto. Y no se pegó el video. Tampoco se pegó. Este sí. Este es el importante. El otro no. Porque todo el mundo se sube de un auto a un camión. Entonces, este también es un sistema mecatrónico. Pero este es a un tío le pegaron una computadora y unos actuadores para que fuera por esta pista. A la computadora le dan enter y de repente el carro se empieza a mover solo. Como los Teslas que podemos ya encontrar en la calle. Entonces ese es el inicio de un Tesla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes consideran un Tesla como un sistema mecatrónico o como un robot? Bueno, son ambos, ¿no? ¿Es un simple auto o es un robot? Es un robot. Es un robot móvil. De hecho, Tesla es la empresa más grande de robots en el mundo. Todos son robots móviles. Entonces, un carro que se conduce solo, cuando menos por inicio, todos estamos de acuerdo que es un robot. ¿Cuál es la diferencia entre un auto que tiene chofer? ¿Por qué? Porque hay sistemas que son mecatrónicos y no necesariamente tienen autonomía. Un robot debe tener cuando menos cierto grado de autonomía. Le podemos decir que tome un objeto y que lo lleve al otro lado. Tomando le podemos dar esa instrucción. No le tenemos que hacer como los sobrinos de 20 y los lleva ahí, cagar las cosas y luego los arrastrados. No, el robot por sí solo ya lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros definimos algo mediante este método, esto pasa a formar parte de un enunciado que lo define. Entonces podemos decir que un robot es un sistema mecatrónico compuesto por un sistema mecánico, un sistema programable, un sistema de control, un sistema eléctrico y que tiene cierto grado de autonomía. Esa parte de la autonomía es lo que diferencia entre un diseño mecatrónico a un robot. Ahí va. Ese es un buen punto. Porque todavía faltaría algo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿cómo lo diferenciamos? Y ese es el problema de la mayoría de las definiciones de robótica. Porque esta es la no tengo nada en contra del español, pero yo no confío, como les dije la vez pasada, en alguien que le llama algo computaordenador, porque nunca me ha ordenado mis calcetines cuando los pongo, se los echo. Entonces, lo que hace un robot, a pesar de que viene de la parte de robótica, que es claro, nos confunde el hecho de cómo se maneja dentro del lenguaje. De hecho, el inglés es un poco más sensible, porque aquí nos habla una definición que es una máquina. Y sí, ya quedamos de acuerdo que es una máquina. O ingenio eléctrico. ¿Y qué es un ingenio? No, si tú lo buscas porque existen los ingenios azucareros, es un conjunto de máquinas. O sea, sobredefines lo que dices, ¿no?
Y te dice que es eléctrico programable. Sí, sí lo es. Pero aquí nos dice algo, manipula objetos y realiza operaciones antes reservadas para las personas. Por lo que yo me quedaría es que manipula objetos. Eso todos lo recuerdan, un robot para manipular objetos. Operaciones reservadas a las personas, no lo sé, porque un dron estaría desplazando a una persona que puede volar, o estaría desplazando a una persona que puede sumergirse a una profundidad enorme. Entonces, esta triste definición no funciona muy bien. Otra cosa es que también quien define las definiciones depende desde el punto de vista. Entonces, si ustedes están en una fábrica, tú les vas a decir que un robot realiza operaciones y por lo general vive en instalaciones industriales. Pero, si ustedes caminan tantito al eje 10 y se meten al Chedraui Selector, que está sobre el eje, ahí pues por la clínica, van a encontrar un robot dentro del Chedraui. Y el Chedraui no es una instalación industrial. Entonces, ¿esta definición funciona? No. Esta es la definición que desde mi punto de vista es la más, engloba los mayores casos posibles. Y viene de este libro de Robot Motion Training, de Jean-Claude Platon, que es la gran divinidad de la planeación en la robótica. Pero si ustedes buscan el libro lo van a encontrar, llévenselo despacito porque él es muy matemático. Entonces de repente, como no tenemos una preparación matemática adecuada, de repente nos noquea. Entonces, sí es recomendable el libro, pero llévenselo despacito como un inicio, a lo mejor después de la clase. ¿Y qué nos dice? Que un robot es un dispositivo mecánico versátil. Por ejemplo, un brazo manipulador, una mano con muchos dedos y muchas puntas, que puede tener llantas o patas, que puede ser una plataforma que vuela libremente, o una combinación de todo esto. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Equipado con actuadores y sensores, bajo el control de un sistema de cómputo, y que opera en un espacio de trabajo contenido en el mundo real. Ahorita voy a volver a hacer hincapié en esto. Contenido en el mundo real, ese es un punto importante. En este espacio de trabajo está poblado por objetos físicos sujetos a las leyes de la naturaleza. Y el robot, o el desempeño de las tareas del robot, se ejecutan mediante movimientos dentro de ese espacio. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que le hemos puesto aquí? ¿Qué más le agrega? Versátil. Pero podría ser versátil en muchos sentidos. Recuerden, hay adjetivos que son transitivos. O sea, si tú dices que es versátil, tienes que ser versátil corriendo. Tienes que darle en específico. Entonces aquí dice mecánicamente versátil, porque puede ser electrónicamente versátil. En específico nos habla de su estructura mecánica. Entonces, eso está acá. Entonces significa que la mecánica le tenemos que agregar otra cosa, versátil. ¿Qué más le agrega esto? Tiene que estar en el mundo real. ¿Ok? ¿Por qué es importante en el mundo real? Porque lo dice el siguiente enunciado. ¿Cuál es la importancia de ver un robot como un objeto dentro de un mundo con leyes naturales? ¿Qué? Que sigue esas mismas leyes. Sigue sus mismas leyes, pero a nosotros ¿para qué también nos sirve? Para que pueda interactuar. ¿De qué manera? Para saber que va a tener una aplicación. ¿Para qué estudian física desde la secundaria? Para saber cómo funciona nuestro entorno. ¿Ok? Para saber cómo funciona el entorno. Hay dos maneras de saberlo. Vivenciar que tú vayas y choques contra la pared y que pase algún accidente como este. Sí, porque estamos viendo qué pasa, estamos experimentando. Que camines y te dejas a esta y a la choques. ¿Es necesario que yo choque?
aspecto importante? ¿Cuál sería la descripción más cercana? Lo podemos hacer, pero ¿qué otra herramienta tenemos? Necesariamente para conocer cómo se comportan las cosas en un espacio físico, ¿nos basta solo con los sentidos? ¿Qué otra cosa utilizamos? Sensores. ¿Ok? ¿Y cómo lees el sensor? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo se interpreta el sensor? Pero la señal analógica, ¿cómo la llegas a interpretar? Porque sigue siendo, o sea, si tú se la das a tu sobrino a la señal analógica, el sensor le va a dar toques. Con un microprocesador. ¿Y qué hace el microprocesador? Más decisiones. Sí, puede tomar decisiones. ¿En función de qué? ¿A poco un microcontrolador puede salir y chocar con las cosas? Un microcontrolador no vive de la experiencia, es algo animado. Nuestras necesidades. No, seguimos con el microcontrolador. No, estamos en el micro, no brinques del micro. Pues, ¿Qué hacen con los micros? de lo que ya Pues programado. Ok, ¿qué es la programación? Realizar una tarea. es una comunicación Es una comunicación. lo que queremos y No. No, porque su celular tiene aplicaciones y no están directamente en el mundo real. La programación es una interpretación de acciones, pero se deriva de un lenguaje matemático. En realidad, cuando ustedes están programando, están haciendo matemáticas simbólicas. Eso quiere decir que la importancia de que estemos hablando de un mundo físico es que esas leyes de la naturaleza, toda su vida ustedes las han visto como ecuaciones. Y una ecuación es matemática, la cual puede describirse dentro de interacciones, y a su vez esas interacciones pueden programarse o pueden determinar comportamientos. Esa es la importancia. Entonces, un robot no puede hacer nada que no esté dentro de las leyes de la naturaleza, y ustedes pueden utilizar ese conocimiento para decirle cómo tiene que ser. Por eso es que esta definición a mí se me hace la mejor. Y el último punto, ejecutando acciones en un espacio de trabajo. Quiere decir que siempre que nosotros tengamos un robot, va a tener una incidencia. Es decir, no van a tener un robot para que nada más esté como a un objeto de colección, como cuando compran los Funkos y nada más los tienen ahí en un lugar acumulando polvo. No, un robot lo ponen en un lugar y lo que se espera es que el robot tome un objeto, lo lleve a otro. Si es un robot con una plataforma móvil que se mueva por un determinado lugar, toma un objeto y se los lleve. Entonces, un robot siempre va a tener una implicación en el mundo real. ¿Cómo la vamos a buscar esa interacción? Que sea similar a la que nosotros tenemos con los objetos. ¿Sí está bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ahora, últimamente los robots son muy importantes. De hecho, ya la segunda cosa más importante después de la inteligencia artificial. Y yo creo que se van a empezar a ir de la mano. Pero ¿por qué los robots son tan importantes? Que tenemos Arduinos para introducir a los niños al mundo de los micros. Tenemos juguetes, robots modulares, para que los niños interactúen. Robots para mediana edad, que yo quisiera tener uno, donde es un humanoide que podemos programarlo para hacer determinadas tareas, o conjuntos o kits de robótica más avanzada para hacer determinadas investigaciones. Se han preguntado cuál es la importancia, por qué es tan importante actualmente esta parte de los robots. Porque ellos van a poder acceder a lugares que son riesgosos para este momento. ¿Eso es una? Pues para que desde pequeños haya una formación orientada a los niños. Ok.
para eso, pero ¿por qué quieres adultos o niños que sepan mejor Ops? Creo que es parte del desarrollo tecnológico y es la promesa para realizar tareas que no podemos hacer y que podemos mejorar. En realidad hay una razón más oscura y real. ¿Qué pasó? Desplazar la mano humana. No es desplazar. ¿Generar más ganancias? Va por ahí, pero no desplaza y sí va para la parte de las ganancias. Porque hay dos fenómenos que a veces no contemplamos. Yo lo que le estoy poniendo es la distribución poblacional en la famosa pirámide de población. Entonces, últimamente pues, hemos vivido tiempos muy extraños. O sea, yo soy de una generación bastante extraña porque yo nunca he vivido una guerra grande. Nunca he vivido un conflicto así tan enorme. O sea, yo nunca he vivido conflictos enormes en mi vida. Siempre he vivido bajo una cierta estabilidad en el mundo. Y a pesar de que digan que el mundo no está estable, sí está estable. Se puede observar en esta gráfica. Estamos en 1950. ¿Qué pasó después de 1950? ¿Dónde veníamos? Segunda Guerra Mundial. De 2 guerras mundiales. Y vean cómo estaba la población. Formaba una pirámide. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo no había buenos servicios de salud. Entonces, si te tocaba, si caminabas y te clavabas, tenías una herida y te infectabas y te morías, pues era algo normal. La vida era así. Entonces, aquí lo que tenemos es esta distribución de esta pirámide en azul. Y eso tiene una incidencia importante. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se espera es que se tiene un rango donde hay una población que siempre va a trabajar. Más o menos se espera que el rango de trabajo, se vaya a subir un poquito más, pero en realidad legalmente en este país todos podemos trabajar desde los 18 o desde los 16 si tienen un permiso, sus padres, ya desde por aquí. ¿Hasta qué edad? 70. Bueno, a ustedes ya les toca 70. Sí, no somos de la generación como mis padres. Por ejemplo, mi mamá en ese caso se jubiló más o menos a los 60. Entonces, en este periodo que tenemos aquí, es una edad productiva donde la gente aquí produce cierto nivel de riqueza. Y hay lleva ciertas implicaciones. La principal es que a partir de esta edad ya se te considera como que un adulto mayor o una persona de la tercera edad y tienes derecho, por alguna extraña razón, a no trabajar. Te puedes pensionar. Entonces, para que esta gente reciba una pensión y que pueda vivir, tiene que recibir un poco o recibir una contribución de las personas que están acá. Ese es el esquema anterior que se tenía. Antes había pensiones que eran no contributivas, sino que no existe el término. Y es decir que los estados o los dueños se encargaban de mantener a esas personas. Pero no había tanto problema, porque se dan cuenta que conforme iba avanzando el tiempo, cada vez había menos personas. ¿Qué está pasando actualmente? Mira, fuimos avanzando, el 2010 ya quedó muy lejos, y es en azul, y más o menos todavía tenemos esta forma, pero hay ciertos elementos que están cambiando. La población, si se dan cuenta, aumentó, pero ¿qué está pasando con la parte de la parte joven? Empezó a disminuir. Entonces, ¿esto cómo debe evolucionar? Significa que los bloques van evolucionando y van subiendo por ejemplo. Si tienes menos gente, significa que tienes menos personas en la parte que te puede generar una ganancia, un ingreso. Entonces, vean, para el año 2050, en lugar de que sea una pirámide todavía como esto, vamos a llegar a una campana.
implicación que va a haber menos personas en una etapa productiva, va a haber menos dinero que ayude a sustentar a la gente mayor, pero no solo sería la gente mayor, sino también serían los servicios de salud, los impuestos, la manera que se vive. Entonces, posiblemente aquí, cuando empiece, a lo mejor en el 2025, no tarda mucho, empiezan a haber más impuestos, como en Dinamarca. Ah, ¿verdad que no? ¿Ya no está tan bonito? Ustedes dirán, pero vivimos en México. ¿Qué creen? Las regiones de Latinoamérica son las más afectadas por el cambio demográfico. Población en México, vean. 2010, una bonita pirámide. 2030, muy poco, una gran disminución. Yo todavía no tengo hijos. Y ustedes a lo mejor lo único que esperan es tener un perrito o un perro. Entonces, a la larga esto se va a volver un futuro. Siempre necesitamos elementos que sigan produciendo bienes de consumo o que hagan actividades productivas. Y dirán, bueno, pero esto es en México, ¿qué pasa ahí? Pero yo vivo aquí en la ciudad, eso no va a pasar. Eso es lo que pasa en la ciudad. Esto, y de todo esto lo pueden sacar del México. Entonces, vean que hay un porcentaje muy reducido de niños. Lo mismo le está pasando a Japón. En Japón ya no hay jugueterías. Ya no es un negocio porque ya no hay niños. Ya hay jugueterías para adultos. Sí, o sea, mi generación, sí, yo quería comprar un auto de radiocontrol y ya están volviendo a sacar así como tipo retro y la gente lo está comprando. Es la manera en que se está, digamos, moviendo la economía, promoviendo el consumo de esa manera. Entonces, es una tendencia mundial. De hecho, uno de los países también que va a ser muy afectado, que ya está entrando dentro de esas crisis, es China. China empezó con un régimen donde solo las familias podían tener entre 1 o 2 hijos. Y por costumbre, generalmente, el primer hijo tenía que ser varón. A mí no me culpan, así es. Y eso lo que ha llevado es que existen ciudades de hombres solos y ciudades de mujeres solas. Entonces, no alcanzan a cubrir el intercambio generacional. Por eso es que China es uno de los países que también más está invirtiendo a la automatización mediante robots. Entonces, eso de que los robots van a sustituir, la otra que mencionó usted fue que los robots iban a sustituir empleos. Eso también es muy relativo. ¿Qué tipos de empleo podrían sustituir? Que nos permiten creatividad. Los más repetitivos, desde máquina. Esencialmente, pues, elementos repetitivos. Modelos de producción, ¿no? Es que cada una cadena de producción es muy larga. Entonces pueden contar varios procesos y puede ser una parte en específico del proceso que tú quieras hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos ropa, pero mucha de la ropa será producida por líneas de producción llenas de gente que estaba cosiendo la ropa. Gente que empacaba los celulares y metía así embalaje. Y generalmente este tipo de trabajos no es un trabajo complicado, y el hecho de ser un trabajo que no es complicado significa que no debe ser un trabajo muy bien remunerado. Además, no sé, ¿ustedes quisieran trabajar en algo así? ¿Quisieran que sus hijos o sus sobrinos o algún familiar trabajara en eso? Entonces, no está tan mal que entonces lo hiciera algo. Entonces, un ejemplo que luego nos dan aquí en el posgrado es que
Cuando empezó la robótica entre México y Japón, México estaba arriba. ¿Cuál fue la diferencia? La parte sindical. Los sindicatos de México se pusieron al uso de robots. Los de Japón no. Pero los de Japón dijeron, por cada robot que tú pones, me das la contribución de 3 empleados. Y es así como las empresas lo pudieron hacer. Entonces, este tipo de trabajos van a modificarse. De hecho, este es un video bastante viejo, no es como debería estar. Este era como se hacía antes en Amazon. Entonces, como pueden ver, en Amazon cuando empezó era un desastre, porque te daba la opción, tú comprabas algo y podías pagar un poco más para que te lo enviaran más rápido. No al Amazon Prime, sino un envío anticipado. Porque si dieron cuenta al inicio del video, los lugares donde tienen los racks, los stocks, todo estaba desordenado. Entonces puedes tener un capsule para acá y acá una consola de videojuegos, en este lado los tenis. Entonces mandaban a una persona a llenar los paquetes. Entonces si tú pagabas más, mandaban a la persona para que fuera rápido a hacer tu paquete. Si ustedes buscan cómo es actualmente el sistema de Amazon, lo que van a ver es que está una persona parada y ven nada más cómo se mueve el stock y viene un robot móvil abajo y se lo pone enfrente y nada más toma el objeto y va llenando el producto. Entonces, esto es como decía antes. El uso de la automatización y del robot lo que llevó es que si tú compras algo te dicen que te llega en una semana, pero los descuentos te llegan antes. Simplemente es un blindaje de protección que tienen por cualquier cosa. Por si el camión va en la carretera y se voltea o choca. Entonces, ese es el tipo de tareas de embalaje. Ahora, hay tareas que los robots no van a poder sustituir. En específico las que requieren una cierta precisión. Aquí lo que tienen es un embalaje de comida. Aquí están las personas que están embalando productos de comida. Sí hay robots que sí lo hacen. Pero en productos que son muy delicados, todavía no se alcanza que los robots puedan hacer ese tipo de operaciones, por eso que lo siguen haciendo las personas. Ahora, también hay otro punto particular que se presenta dentro de la robótica. Aquí si alguien camina no hay ningún problema, nadie corre peligro. Pero ¿qué pasa si alguien pasa por aquí? Pues va a morir. Entonces, mientras aquí hay espacios y la gente puede convivir, en los espacios que finalmente están automatizados, como esta línea de producción, los robots están enjaulados porque son peligrosos. Pues, los mayores consumidores actualmente de robots son las armadoras automotrices. Pero eso de consumir es un decir, porque todos estos robots no pertenecen a la empresa, son rentados. ¿Por qué se rentan los robots? Bueno, porque son dispositivos mecánicos. Entonces, cualquier cosa que es mecánica se desgasta. Entonces, conforme van utilizando y van haciendo sus labores, su capacidad de precisión y de elaborar la tarea se va degradando. Entonces, después de cierto tiempo, lo que llevan son los técnicos, paran la línea, calibran los robots. Pero ya después de cierta cantidad de procesos, lo que hacen es que llegan y quitan al robot y ponen uno nuevo. Y todos estos robots terminan pueden pasar a otra empresa que no requiera tanta precisión. Y así se pueden ir a lo mejor 2 o 3 veces más hasta que terminen en basureros de robots, en cementerios. Otra, como hemos dicho, es que todos estamos envejeciendo. ¿Sí? No, te conviene aceptarlo, no negarlo. Y eso conlleva dos cosas. Que debemos de tener a alguien que nos esté ayudando.
ya está la transición, pero yo no sé en la órbita, yo por eso estudio robótica para hacer un dispositivo que me cuide a mí, porque sé que el gato no va a poder. Pero ustedes tienen que echar ganas para que tengan un robot que los cuide. ¿Por qué? Porque las personas que cuidan también están envejeciendo. De hecho, es un gran mercado el cuidar a personas. Y son muy demandados en Alemania. La nación que está envejeciendo también más rápido dentro del planeta. Entonces, ese es otro detalle. Y es por eso que ya hay un elemento que intenta incorporar robots a labores dentro del servicio. De hecho, la primera clase vieron que, no sé si se metió también conmigo, un alto de lentes. Él empezó a dar un tema selecto ese semestre justamente dirigido a robótica, tecnología o cirugía asistida por robots. Entonces, él se dedica a esto. Yo no, a mí me da miedo porque si el robot de repente se aloca y pasa algo. Sí, es que son muchas implicaciones, ¿no? O sea, desde el punto de vista, porque aquí, si tienes un robot, por ejemplo, que se esté moviendo como el del Chedraui, lo que puede pasar es que choque y a lo mejor choque con alguien, le pega y le saca un chichón, o lo que puede llegar máximo es que a lo mejor le rompa un hueso, o una raza. Y ya. Pero aquí es algo más delicado porque requieres una persona que esté especializada, que conozca la fisionomía de la humana y que sepa procedimientos. Y les aseguro que todo esto no funciona con Windows. Imagínense que de repente diera pantallazo azul. Sí, el sistema operativo que más se ha crecido o que más creció el año pasado fue Unix. Sí, fue todo lo que son Ubuntu, que se disparó su uso. Entonces, si ustedes se quieren meter en este tipo de rollos en general de cualquier parte de la robótica para que funcione, tienen que saber Unix, Python y C++. Pero, ¿quién sabe Python? ¿A su mano? Ah, bueno, 4 o 5. Bien, ¿quién sabe C++? Ah, ¿ya sabes más C++? Ah, está bueno, gracias al cielo. La otra cosa es que pueden utilizar un intermedio. Entonces, el método de trabajo más común que se utiliza es ROS, un middleware. Posiblemente tal vez lo trabajemos durante el semestre, cuando ya pasemos a la parte de embebidos, en las sesiones del desarrollo del proyecto. Entonces, está esta parte que es la medicina. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo y requerimos gente o elementos que nos ayuden. Además, también si hay menos gente, también va a haber menos médicos. Entonces, también es otra realidad, ¿no? Entonces, si se requiere que alguien sea intervenido, por ejemplo, en Monterrey, y el especialista está aquí, hay que pagarle el avión y todo lo que consuma, ¿no? Los viáticos, y gracias. Entonces hay que pagar los viáticos. Pero en cambio, podría ser más conveniente que se hiciera una televisión. La otra, no sé dónde vivan ustedes o cómo vivan, pero el hecho de que vivimos en lugares estructurados como este salón, que tienen funciones específicas para realizar tareas. Ahora, una casa, aunque sea un lugar estructurado y que todos sean cuartos, no significa que los cuartos sean iguales. En cada habitación se va a realizar una tarea distinta. ¿Por qué? ¿Qué lleva eso? En la cocina se preparan los alimentos que se consumen. ¿Para qué? Para no contaminar ciertas áreas de la casa con la comida. En el baño uno se asea y se hacen otro tipo de cosas, ¿no? Sí, también uno se baña y también se evacúa, o luego lo agarramos para bañar a los perros, hacer otro tipo de actividades.
Si tienen sobrinos, luego se meten aquí para hacer experimentos, porque las losas del baño no son como una pared común, o sea, pueden reflejar, paredes están hechas. Bueno, eso sí, venga, por su cara, como que ustedes lo experimentaban. Y tenemos nuestras habitaciones. Ahora, esto significa que al tener unos espacios estructurados y que sean diversos, significa que requieren de ciertos tipos de mantenimiento que los van a distinguir, como el lavado del baño, la preparación de los alimentos y la limpieza, la recolección, porque no puedes solamente preparar los alimentos, también tienes que mover los desechos biológicos. Y todo el resto de las áreas hay que limpiarlas de una manera en específico. Eso aquí lleva a que cuando nosotros llevamos estas actividades de mantenimiento, nos exponemos a agentes químicos. Entonces, generalmente, lo que puede pasar es que en algunos casos nosotros mismos seamos los responsables de darle mantenimiento a esos espacios, o generalmente se contrata una persona que nos va a ayudar, ¿no? Una trabajadora de casa. Y eso significa que de todas maneras esa persona le estamos pidiendo que corra un riesgo. En cambio, si tuviéramos un robot que nos ayudara a esto, sería más fácil. Entonces, por lo anterior, esto sería cómo se distribuyen los robots actualmente. Los podemos clasificar en tres áreas importantes: la robótica industrial, la robótica de servicios y la robótica militar. Son las tres grandes áreas de la robótica. La robótica industrial generalmente se entiende como los robots que van a estar empleados en industrias que van a trabajar cosas de metal mecánico. Eso es lo que se define como robótica industrial. Pero me podrían decir, bueno, yo he visto robots que están por ejemplo, en herdes que están impactando los chícharos. Pero como no es industria de metal mecánica, va a ser robótica de servicios. Entonces, generalmente la robótica de servicios, los intentos que se han trabajado, o que se trabajaban en el inicio, era tomar robots industriales, pegarlos en algún lugar y que hicieran una labor distinta a una labor metal mecánica. Por ejemplo, en este también entrarían los robots que actúan en lo que sería agricultura, el robot que les menciono que está en el Chedraui, el robot médico que les mostré, todo esto entra dentro del área de servicios. Significa que hay robótica de servicios y a su vez esta se subdivide, lo que ustedes pueden aplicar. Y también hay robótica militar. Entonces, generalmente la robótica industrial son dispositivos grandes que requieren un nivel de potencia y generalmente se trabajan en dos tipos: robots seriales, brazos, manipuladores antropomórficos y robots paralelos. Ahora, actualmente lo que se busca es que también los robots vayan sustituyendo ciertas máquinas en varios tipos de procesos. Entonces, aquí está un robot que en esta prueba lo que están intentando hacer es que el robot haga una tarea de desbaste de material, como si fuera una máquina CNC, una pesadora. Porque, por ejemplo, ustedes van a hacer prácticas en lo que es la BMC 300, la máquina roja que está en manufactura flexible. Esos 300 es el tamaño de la bancada. O sea, son 300 milímetros de bancada. Esa cosa solo se puede mover 30 centímetros. Y vean de qué tamaño es la instalación. O sea, la máquina es enorme, pero todavía aparte tiene cimentaciones especiales, porque si no, de repente se puede voltear. Entonces, la otra que tienen las otras desbastadoras, y todas requieren de una cimentación especial. Ahí la recomendación que yo les daría es que si están utilizando presadoras o ven que necesitan una presadora,
En las máquinas del taller de atrás, tengan cuidado porque esas máquinas no están ancladas, entonces de repente se pueden voltear. ¿Las del taller? ¿Eh? ¿Las del taller? Sí. Ah. Hasta los tornos se pueden voltear. ¿Los cuales? ¿Eh? ¿Los tornos? Sí, sí, porque no están anclados. Ah, ¿por qué no? Porque no se les pone a hacer labores en sus prácticas con metales duros. Ah, ok. Pero yo que sí he manipulado y les he utilizado manipulando metales más duros, sí se me ha llegado a pasar cosas. O sea, de repente siempre me han dado vueltas. Y si ustedes lo escuchan aterrador, véanlos más. Están enfrente. Entonces, un uso de los robots para esto es poner a hacer los robots este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque requieren de menos elementos dentro de la cimentación. Además de que son más flexibles. Por ejemplo, la BMC tiene 5 grados de libertad. Quiere decir que lo que tiene es que la bancada se mueve, X, Y, Z, tiene el eje de giro, tiene ahí el shock, pero ese eje ya no sirve, le falta nada más una válvula, pero ese es spot 1 que funciona, más el eje de la herramienta, son los 5. En cambio, vean, el robot lo que puede hacer es que puede tomar el portador y lo puede ir posicionando, y puede hacer trayectorias más complejas. Si ustedes quisieran hacerlo dentro de una máquina CNC, lo que tendría que tener es una mesa de coordenadas automatizada, donde, si las han visto, lo que es que la mesa de repente gira, y la herramienta se mueve y todo así como que se empieza a bailar y así, cosas así. Pero porque diseña trayectorias, aquí lo que está pasando es que todos esos movimientos los está haciendo un robot, el conjunto de las articulaciones. Entonces, que realmente tienes este tipo de aplicaciones, se está trabajando es KUKA. Generalmente cada fin de año hay un concurso y les da así de, imaginen un Santa Claus o un reno, sí, sí, es en serio, y da un premio económico. Entonces, para eso se busca, o para eso va una parte de la robótica industrial. A ver, este video, este es el robot, si a la vez está este. El otro tipo que les comentaba de robots son los paralelos. Ah, está. Sí está. Un robot paralelo generalmente se usa para paletizar, es decir, tomar cosas y guardarlas en algún lugar, o pastillas, herramientas pequeñas, y se utilizan más que nada porque son muy rápidos. Pues, generalmente siempre van en una expo y van a encontrar el robot que mueve las pastillas, mueve esto. Son ejemplos muy básicos, pero la ventaja que tienen es que pueden hacer acciones repetitivas. Por el tipo de estructura que tienen, la vamos a analizar, consumen menos energía, pero también su capacidad de manipular cosas y herramientas es más pequeña. Algo que ustedes podrían, a lo mejor estar un poco más familiarizados es que hay un tipo de impresora 3D de una cierta marca que tiene un robot paralelo. Ah, ya la 7. La que son de 3 brazos con las acomodales. Hay una nada más que no quiero decir marca, estamos grabando. Pero la colibrí. No, está bien. Ender es una plataforma abierta. Sí. De hecho, ahorita yo dejé mi Ender ahí, la Ender ahí imprimiendo cosas. Para mí es una prueba. Lo que te permite hacer es que podrías imprimir más rápido, pero también la combinación que tú tengas motores a un mismo nivel es que te permite también tener mejor precisión. Pero como tienes 3 brazos juntos, es un poco más difícil de manejar. Las ecuaciones son distintas, es prácticamente la misma teoría, nada más que la extensión del problema es diferente. Yo sí me he metido a analizar ese tipo de cosas, pero no es así como que es algo que a mí me llame mucho la atención. A que sí le gusta mucho este tipo de dispositivos es a Patricio, el que da clase de 7 a 9. Nada más que Pato, pues ahorita no ha hecho un robot paralelo para hacer pruebas. Es que le gusta hacer cosas grandotas. Entonces, la otra robótica de servicios es muy amplia. Puede ser desde que el robot que le sirva el café, el
que vaya para el manado o al robot que los va a sacar dentro de los escombros o va, les va a apagar el incendio. Entonces, cualquier otra actividad que no sea industrial va a ser considerada robótica de servicio. Y hay varios desafíos en la robótica de servicios. Esencialmente, en un robot industrial, la responsabilidad de que el robot siga funcionando es de los trabajadores. Pues ningún trabajador se va a arriesgar de que el robot deje de funcionar. Pero con robots de servicios, la responsabilidad de que el robot funcione es de la empresa, pero el robot va a estar rodeado aleatoriamente de gente. Y no sabemos de qué tipo de gente. Entonces, en el aeropuerto de Dubái ponían este tipo de robots. Para que si tú llegabas al aeropuerto y decías, ¿por dónde está mi salida? ¿Por dónde voy a tener el vuelo? Te acercabas al robot, le pedías instrucciones y te las podía dar o te conducía. Pero de repente empezaron a encontrar los robots destrozados. Y no sabían qué pasaba. Entonces pusieron a investigar qué es lo que pasaba y quién era el responsable de que los robots terminaran destrozados para poderlos meter a la cárcel. Porque estaban hartos de ese fenómeno y pensaban que era una banda de delincuencia. Entonces pusieron a ver los videos del aeropuerto. Y lo que se dieron cuenta es que viajaban familias con niños pequeños. Entonces, cuando los padres se sentaban y dejaban a los hijos jugar en el robot, y les causaba curiosidad. Entonces, como no estás acostumbrado a que es un robot, los niños lo que hacían es que jugaban con el robot como si fuera una persona, o simplemente pues, hacían las cosas que hacen los niños. Y ellos eran los responsables para que el robot, los robots terminen en ese estado. Entonces empezaron a hacer pruebas. Entonces, el comportamiento de este tipo de robots en servicios va a depender del ambiente y de las interacciones que pueda tener con las personas, de su psicología. Por eso es que van a encontrar varios artículos de robótica de servicios. Hay áreas específicas que estudian la manera en que las personas ven a los robots. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a solucionar que los niños no destruyan a los robots? Entonces estuvieron pensando en estrategias, mensajes, que el robot fuera con ellos. Y se dieron cuenta que a determinada distancia de sus padres, los niños cuando se comportaban agresivos. Pero no le puedes decir a alguien que agarra a su hijo. ¿Cuál fue la solución? ¿No? ¿De quién? No. Fue todavía algo más extremo. ¿Ustedes qué creen que hicieron? Le tomaron una foto a la cara de su papá, la pusieron en la pantalla. Sí, pero si se subió al avión, lo que hicieron es que programaron un algoritmo que medía la distancia del robot de los niños y de los adultos. Entonces, cuando los niños estaban a una cierta distancia del robot y de los adultos, y cuando ya era algo pequeña distancia que ellos determinaron, cuando ya era peligroso, el robot huía. Sí, lo pueden buscar. Sí, lo pueden buscar. Ahora, otra de las cosas es, por ejemplo, yo les había mencionado la robótica de servicios. Pues si ustedes tienen... Mi hermano compró una aspiradora, pero todavía no la aprenden a usar. ¿También? ¿Por qué? Porque aquí lo que te obliga a un dispositivo de este tipo es a cambiar tus hábitos. Allá no puedes llegar y dejar tu mochila ahí, sino ya tienes que dejar en un lugar en específico, vigilar de que no llegues, por ejemplo, las mangueras del agua, no las puedes dejar, no tienes una instalación de lavaplatos, entonces te va limitando a ciertos aspectos. O las alfombras, porque también se podría atorar en la alfombra. Entonces, te va modificando tu aspecto. Pero no pasa nada con una simple
barredora. Ustedes pueden tener una en su casa y no pasa nada. Pero si ustedes de repente llegan al hospital y dicen, los vamos a operar con un robot, ¿qué piensan? Sí, exactamente. La mayoría de las personas tienen miedo y no permiten que pase eso. Entonces, el desafío de la robótica de servicios es, uno, la aceptación, y el otro son los desafíos que plantea la tarea que tienen que hacer. Este video ya es viejo. Creo que sí es este, o no sé lo que les quiero mostrar. ¿Por qué van a adelantarlo? Bueno, el otro desafío que uno puede encontrar en la robótica de servicios, ahí es una versión de Justina ya anterior, no es la versión actual, este video ya es bastante viejo. Es la complejidad que presenta que el robot haga lo mismo que una persona. Aparentemente aquí lo que vemos es que el robot también tiene brazos, también tiene algo que aparentemente sean ojos, algo que piensa, incluso le ponen un rostro humano. Pero el robot no es una persona, no es un ser vivo. Ahora, simplemente para que yo pueda mover mi brazo con libertad, yo tengo que hacer acción de diferentes músculos. Si ustedes lo pueden ver, significa que entonces para poder yo tener esta movilidad, tengo una combinación de actuadores, si lo vamos de esa manera. Pero si ustedes ven los robots, lo que tienen aquí es un motor. ¿Es igual a los músculos? ¿O a esto? No. Entonces, por la naturaleza directa del robot y la naturaleza humana, en su parte de fisiología y mecánica, son distintas. Entonces, una simple tarea como pedirle al robot que te traiga una Coca-Cola desde la cocina hasta la sala, puede ser una tarea muy complicada si no se toma en cuenta eso. Más aparte que es un ambiente totalmente el ambiente que vivimos es totalmente aleatorio. Entonces aquí, pues ahí el robot está totalmente desmayado, pero es más aparte que el robot ya sabemos que no se va a poder mover, lo otro es que su percepción es distinta a la que nosotros podemos tener. Ahora, la manera en que nosotros nos movemos es una herencia. Es decir, la mayoría de sus movimientos los coordina el cerebelo, ciertas glándulas en el cerebro. Un robot, como tal, no tiene ese cerebro. Quiere decir que todos sus movimientos van a estar coordinados dentro de un ambiente tanto de control o programados. Y si ustedes han programado, se dan cuenta que también la programación tiene ciertos límites. Entonces, eso también es uno de los desafíos que podemos encontrar en la parte de la robótica. La robótica militar, no voy a hablar mucho de ella porque realmente ustedes pueden meterse a Boston Dynamics y ver el robot que baila y hacer otras cosas. Pero esencialmente lo que buscan los robots es hacer reconocimiento, apoyo a tropas y combate. Hay un el gran auge o el punto que generalmente se busca en los robots. Creo que es este video, sí es este video, el dato. Existe esta agencia que siempre está promoviendo el análisis de robots. Entonces, este video es más o menos cuando fue el accidente nuclear en Fukushima. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es que necesitaban gente que entrara al reactor y que hiciera ciertas actividades. Entonces, mucha gente dijo, bueno, ¿por qué no metemos robots? El más cercano que estaba en ese tiempo era el ASIMO. Entonces, sí conocen el ASIMO de Honda, ¿no? Que es el humanoide. No podía entrar. ¿Por qué? Porque ASIMO nada más estaba diseñado para caminar entre los planos. Tenía ese limitante. Entonces, los robots que hicieron fueron estos robots igual de Boston Dynamics. No sé si se llama Gladiator, no sé. Pero son robots teleoperados. Y son robots móviles con orugas. Entonces, lo primero que hicieron fue meter este robot.
cuenta que no podían. Esencialmente porque el espacio donde se tenía que mover el robot era un espacio, a veces eran limitados. Entonces, si uno va a una planta nuclear, normalmente no son pasillos muy grandes, son pasillos muy cortitos. Si quieren ver una planta nuclear, pueden ir a Laguna Verde, hasta aquí en Citra y sí pueden pasar. Entonces, aquí lo que tienen es el robot, está el soldado capacitado moviéndolo. ¿Y qué creen? De repente el robot se queda sin pila. Sí, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué hacemos? Pues manda tu robot para que lo haga. Otra cosa es que le tenían que pegar herramientas. Si vieron, solo tenía una pinza. Para poner las herramientas lo que hicieron fue tomar cinta gris, literal, y ponerle. Entonces, de ahí se dieron cuenta que era necesario desarrollar mejor robots que hicieran labores más complicadas. Es por eso que hicieron concursos de diseño de robots que pudieran hacer tareas en entornos bastante complicados. Entonces, lo que generaron fue varios robots, hicieron un concurso muy grande donde participaron las grandes universidades del mundo que hacen robots. El MIT, las universidades de Japón, Carnegie Mellon, etc. El objetivo era que el robot pudiera interactuar como lo hacen las personas. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo el robot, por ejemplo, está abriendo una puerta en tiempo real. Ahí lo que está haciendo, una de las cosas que no pudieron hacer, era hacer un dispositivo que cerrara las válvulas del agua del generador vapor. Por eso es que al final tuvieron que entrar los técnicos y cerrarlas. Tuvieron que sacrificar para cerrarlas. Entonces, una de las pruebas del concurso es que el robot pudiera cerrar las válvulas. Entonces, sí se ha desarrollado, nada más que llegaron a cierto límite. Y otro punto es que todo fue mediante un concurso. El problema luego de los concursos es que todo es abierto. Entonces, como es abierto, todo el mundo tiene acceso y ya empieza a piratear cosas, ¿no? Y el diseño de este robot fue lo que llevó actualmente al que ustedes pueden ver. Se fue el nombre del robot que lo ponen en el video que va corriendo y que se paró y que todo. ¿El de Google? Pero no es de Google, es de Boston Dynamics. Sí. De Atlas. El que no es de inteligencia artificial, que según es una programación muy baja para que se adapte al diseño, ¿no? Es que es programación, no es que sea programación muy baja. Igual, nosotros vamos a encontrar que cuando vamos a programar un robot va a haber distintos niveles, pero hablamos nosotros de un nivel de autonomía. La autonomía se divide en dos partes: la parte deliberativa y la parte reactiva. La parte deliberativa es la que uno piensa. Tenemos un robot como ese o Atlas y nos dicen: ve a la tienda y tenemos un refresco. Entonces, nosotros, de nuestra manera ya de reconocer el medio, tú ya sabes qué tienes que hacer. O sea, tú sabes que tienes que salir, tengo que salir por esta puerta, bajar las escaleras, caminar, pensar si voy a ir a la tienda de acá, a la tienda de acá o a la tienda del anexo. Sí, o sea, todo eso es deliberativo. Si alguien, por alguna razón, o sea, si yo les mandara eso, por ahí alguien decidiría a lo mejor hasta ciencias, ¿no? Sí, porque puede pasar. Pero para eso se requiere una cierta planeación para poder cumplir esa meta. Entonces, requiere de un procesamiento de información y contener información. Pero ustedes pueden ir y de repente por alguna razón hay un perro afuera del edificio y el perro les ladra. ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Y qué van a hacer? Eso puede ser una opción. Pueden correr o pueden quedarse quietos o pueden intentar hablar con el perro, pero eso va a depender del momento en el que están y eso se le llama reactivo. La combinación de estos dos tipos de elementos es lo que crea la autonomía. O sea, que ustedes
vengan de su casa para acá y ahorita vayan de aquí para su otra casa y después a su casa, lleva estas dos cosas y es lo que les permite moverse sin que nadie o sin que algún otro elemento externo les diga que tienen que hacer. Entonces, esos movimientos de Atlas no es que sean de bajo nivel, sino que pertenecen a una gama de comportamiento reactivo. ¿Por qué? Porque yo voy caminando, pero no estoy pensando que tengo que dar el paso, que voy a ver rodilla. No, es algo que estoy haciendo. Y que ya está programada una parte del cerebro que no sé cuál es, tipo memoria muscular. Podría ser la memoria muscular. ¿Pero dónde queda? ¿Y cómo es? No, sí sabes, o sea, lo puedes medir y puedes sacar una ecuación, puedes describirlo. Entonces, queda dentro de ese nivel. Pero si tú mandaras a Atlas por las tortillas, Atlas te puede preguntar, ¿las quieres de maíz o las quieres de harina? ¿Por qué? Porque si las quieres de maíz, pues vas a la tortillería. Si la quieres de harina, vas a la tienda. Ahora, esta presentación ya son las últimas láminas, ya vamos a acabar. Siempre no se las hablando mucho. Básicamente las actividades que se hacen en robótica son de tres tipos: de desarrollo, de investigación y de mantenimiento. Entonces, antes solo había de mantenimiento. Entonces, si ustedes quieren entrar a trabajar en robots, finalmente tienen que ser de mantenimiento. Ahora, el mantenimiento del robot no es como el mantenimiento de cualquier otro tipo de máquina. Sí, se requiere de un técnico especial que se domine todo esto. Pero ya no solo esto. Viene la parte de investigación. Es decir, dado que ahorita ustedes ya conocen que los robots tienen límites y que hay que saber cómo se tienen que mover para que puedan interactuar en un ambiente y con las personas, pues se requiere saber cómo se va a hacer. Y la otra de desarrollo es, bueno, cómo se van a diseñar, cuáles van a ser sus componentes y cómo deben de funcionar, cuáles van a ser sus elementos. Eso lo que nos lleva es a la tarea de esta semana. Entonces, si no han visto el Classroom, yo lo que estoy pidiendo es que me investiguen 3 definiciones de robots y en función de la información que pueden encontrar en esas definiciones, lo que ustedes conozcan y lo que hemos hablado hoy, creen una definición propia. Para la definición, para que les sea más fácil, pueden hacer o pueden manejar este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque al final ustedes estamos describiendo que un robot es un sistema mecánico que se programa, que tiene control, que tiene autonomía y si encuentran más información pueden agregárselo. Entonces, algo que es muy importante reconocer es que sí existen las palabras, pero también existen los conceptos. Y en realidad el robot es un concepto. No es que entre dentro de una definición de un objeto en específico tal cual, sino que es un conjunto de objetos con ciertas características específicas. Si algún otro elemento que ustedes puedan plantear dentro de sus predicados lo que tiene otra cosa, deja de ser lo que están definiendo. La definición del pino es el único árbol que sus hojas son agudas. Pero si ustedes quieren definir a lo mejor, no sé, un eucalipto, El único apodo. Bueno, sus hojas son como piquitos. y es el único árbol. No, pero puede ser el único que tenga datos. Debe de tener entonces algo que lo vuelve eucalipto. Aparte de la hoja.
es tan básico como decir quién soy yo. Al final, a cada uno de nosotros nos define algo en específico. Entonces ya tienen su tarea y con esto pues terminamos esta clase de chorología. Espero que no se les haya hecho aburrido. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Entonces nos vemos el viernes.